Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en una nueva emisión de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pues pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. De esta manera encontrarán todos los programas emitidos hasta el día de hoy. Hoy es martes, ya martes 24 de marzo, y tras la cobertura ayer de la celebración del Día del Agua en Huercalovera, hoy toca revisar toda esa actualidad que rodea el mundo agro y sí, vamos a escuchar hoy pues lo que tiene que decir Asaja sobre las ayudas al gasóleo agrícola. Vamos a escucharles, vamos a volver a retomar ese tema que ya hablamos un poquito ayer y pues por supuesto tendremos con nosotros a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, quien nos hablará pues del evento de ayer. Como ya adelanté, que si tenía tiempo se iba a acercar por aquí a contarnos qué tal fue y cómo lo vivió él desde dentro, así que lo tendremos contándonos pues todo lo que pasó ayer desde su punto de vista, y también pues creo que también comentaremos pues toda esa actualidad que rodea el campo almeriense. Pero antes de todo esto, como siempre, le echaremos un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y pues a la hora que deseen. Además, en fhalmería.com también pueden encontrar todas las pizarras de precios a las que hoy pues le prestaremos especial atención, pero justo después de la pausa. Antes les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Riczuan y Expo Levante Níjar, y ahora una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Riczuan. El nuevo tomate cherry pera de Riczuan une lo que más valoran los agricultores: alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Riczuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Riczuan, con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Y vamos con la pizarra de precios, la pizarra de Agroejido de hoy miércoles 24 de marzo de 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 6 euros con 61 céntimos y un último corte de 5 euros con 90 céntimos. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 4 euros con 86 y un último corte de 4 euros con 22 céntimos. Judías. Tenemos la judía garrofón con un primer corte de 8 euros con 17 y un último corte de 8 euros con 7 céntimos. La judía Shera ha empezado en 10 euros con 59 para acabar en 8 euros con 17 céntimos. La judía Elda ha tenido un primer corte de 8 euros con 7 céntimos
y un último corte de 6,41 euros. La judía perona roja ha empezado en 11,45 euros para acabar en 8,95 euros. La judía rastra ha tenido un solo corte de 10,17 euros y la judía emérite también ha tenido un solo corte de 6,97 euros. Pepinos. Está el pepino francés con un primer corte de 1,15 euros y un último corte de 67 céntimos. El pepino español ha empezado en 1,18 euros para acabar tras varios cortes en un último de 96 céntimos. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 81 céntimos y un último corte de 74 céntimos. Calabacines. Está el calabacín fino con un primer corte de 95 céntimos y un último corte de 72. El calabacín gordo, por su parte, ha empezado en 89 céntimos para acabar en 73. Berenjenas. Tenemos la berenjena rallada y la berenjena larga. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 1,99 € y un último corte de 1,48 €. Y la berenjena larga, que ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 1,87 € para acabar en 1,57 €. Tomates, aquí está solo el tomate pera, que ha empezado en 2,95 € y ha tenido un último corte de 2,69 €. Y pimientos, el último bloque, pues empezamos con el pimiento Palermo, que ha tenido un primer corte de 3,31 € y un último corte de 3,27 €. El pimiento italiano verde ha empezado en un primer corte de 3 € y ha acabado en 2,64 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,80 € y un último de 1,77 €. Pasamos al lamullo, y el pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 2,21 € y un último corte de 1,54 €. Y el lamullo rojo ha empezado en 2,60 € para acabar en un último corte de 1,92 €. Bueno, el pimiento lamullo rojo sí que ha tenido bastantes cortes. Ya saben, ha empezado en 2,60 € y ha acabado en 1,92 €. Pimiento California verde, con un primer corte de 1,99 € y un último corte de 1,65 €. El pimiento California rojo ha empezado en 2,09 € para acabar en 1,84 €. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 2,21 € y un último corte de 1,74 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy miércoles 24 de marzo de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso de la actualidad informativa, que viene de la mano de fhalmeria.com, ya saben, el portal web especializado en agricultura, donde pueden consultar cualquier noticia de la que hablemos aquí ahora, bueno, o en cualquier momento que dura este programa, a la hora que dura este programa, pueden entrar en fhalmeria.com y consultar cualquier noticia de la que hablemos. Y para ampliar toda la información que rodea el campo almeriense, traigo conmigo a Roberto Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenas. Pues muy bien, vamos a ver cuáles son, ¿no? La actualidad agrícola. También recomiendas a los oyentes que visiten fhalmeria.com, ¿no? Por supuesto, para estar informados al momento. Muy bien, pues entonces empezamos. Y es que la Comisión pone fecha a la aplicación provisional del acuerdo Unión Europea-Mercosur. La Unión Europea notificó ayer 23 de marzo a los países del Mercosur la aplicación provisional del acuerdo interino del comercio entre ambos bloques, con el envío de una nota verbal a Paraguay, que actúa como depositario
calendario legal de los tratados del Mercosur, la Comisión Europea completa el último trámite necesario según la decisión adoptada por el Consejo el pasado 9 de enero. De este modo, el acuerdo comenzará a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo entre la Unión Europea y los países que hayan finalizado su proceso de ratificación antes de finales de marzo. Argentina, Brasil y Uruguay ya han cumplido este paso, mientras que Paraguay, que lo ha ratificado recientemente, prevé comunicarlo en breve. Esta aplicación provisional permitirá eliminar aranceles desde el primer día en determinados productos, estableciendo un marco más previsible para el comercio y la inversión. Así, empresas, consumidores y agricultores europeos podrán beneficiarse de inmediato, mientras que los sectores más sensibles seguirán protegidos mediante salvaguardias. Desde Bruselas destacan además que el acuerdo reforzará la cooperación en asuntos globales como los derechos laborales y el cambio climático y contribuirá a crear cadenas de suministro más seguras y fiables. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, ha subrayado que este paso busca convertir el acuerdo en resultados concretos que impulsen el crecimiento, el empleo y la posición de la Unión Europea en el comercio mundial. Almería lidera el ranking de ventas al exterior de Andalucía gracias al incremento en hortalizas. Andalucía ha comenzado 2026 con fuerza en el comercio exterior, alcanzando exportaciones por valor de 3.201 millones de euros y un superávit de 320 millones, en contraste con el déficit de más de 4.000 millones registrado en el conjunto de España. Con una tasa de cobertura del 111%, muy por encima de la media nacional, la comunidad se consolida como la tercera potencia exportadora del país, representando el 11,1% del total y siendo además la única del llamado Podium exportador, que arranca el año con saldo positivo. A pesar de este buen posicionamiento, las ventas al exterior han descendido un 5,8% respecto a enero de 2025, principalmente por la caída de combustibles y de aceite de oliva, en un contexto en el que también bajan las exportaciones nacionales y las de otras grandes comunidades como Cataluña y Madrid. Por sectores, las hortalizas se mantienen como el principal motor exportador andaluz, alcanzando un récord histórico de 689 millones de euros y concentrando más de una quinta parte de las ventas totales, mientras que el sector aeronáutico destaca por su fuerte crecimiento, duplicando sus cifras respecto al año anterior. En el ámbito provincial, Almería lidera las exportaciones con cifras récord impulsadas por el sector hortofrutícola, seguida de Sevilla, que también experimenta un notable crecimiento gracias a la industria aeronáutica. Córdoba protagoniza la mayor subida porcentual, mientras que otras provincias como Cádiz, Huelva o Jaén registran descensos en una radiografía que refleja tanto la diversificación como los contrastes del tejido exportador andaluz. Juan Tomás Cano, reelegido presidente de Hortifruta para continuar impulsando al sector hortofrutícola andaluz. La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortifruta, ha celebrado su 19ª Asamblea General en el Ejido, Almería, donde han acordado la reelección de toda su junta directiva por 2 años más, con Juan Tomás Cano al frente como presidente. La decisión refuerza la continuidad de una estrategia centrada en la defensa del sector hortofrutícola andaluz y en herramientas clave como la extensión de norma en materia de calidad. Durante la sesión también se han aprobado las cuentas de 2025, los presupuestos para 2026 y las principales líneas de actuación, además de hacer balance de las actividades desarrolladas en el último año. De cara a 2026, Hortifruta se fija como prioridades el refuerzo de las relaciones institucionales, especialmente con la Junta de Andalucía, y la mejora de la gestión ante problemas como la sanidad vegetal, que amenaza la producción y la sostenibilidad del sector. La organización seguirá apostando por la calidad, la transparencia del mercado
y la promoción del consumo con campañas como I Love Bichos o No cortes en verde. Además, intensificará su estrategia de comunicación para poner en valor la horticultura andaluza y hacer frente a informaciones falsas, con el objetivo de fortalecer la confianza de los consumidores y garantizar el futuro del sector. Sabores Almería muestra lo mejor de la provincia en el 50 aniversario de Alimentaria. Sabores Almería ha arrancado con fuerza su participación en el Salón Internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service Alimentaria, que celebra su 50 aniversario en el recinto Gran Vía de Fira Barcelona. Desde su apertura, el stand de la Diputación Provincial, ubicado en el Pabellón 5, se ha convertido en uno de los principales focos de atención, atrayendo a profesionales, distribuidores y visitantes internacionales interesados en la calidad de los productos almerienses. En este espacio participan 21 empresas de la provincia que ya han comenzado a mantener encuentros comerciales con el objetivo de abrir nuevos mercados y reforzar su proyección exterior. La jornada inaugural ha contado además con la visita del rey Felipe VI, que ha recorrido los distintos pabellones del recinto. Durante esta primera jornada, la diputada provincial María Luisa Cruz ha acompañado a las empresas y ha destacado la excelencia gastronómica de Almería, subrayando el papel de la marca Sabores Almería como herramienta clave para generar oportunidades y consolidar relaciones comerciales. Las empresas participantes muestran una amplia variedad de productos, desde embutidos y jamones elaborados de forma tradicional hasta aceites de oliva virgen extra, miel, cítricos o productos ecológicos, reflejando la diversidad y la calidad del sector agroalimentario almeriense. Con esta presencia en Alimentaria, la provincia busca seguir ganando visibilidad internacional y posicionarse como referente en innovación, sabor y tradición. La segunda jornada de producción ecológica de COAC Andalucía se consolida como referente y pide más apoyo, control y valorización del modelo ecológico. Más de 200 profesionales del sector agroalimentario andaluz participaron el pasado 19 de marzo en la estación experimental de Cajamar, Las Palmerillas, en el Ejido, en la segunda jornada del área de producción ecológica organizada por COAC Andalucía. El encuentro se consolida así como uno de los principales foros del sector en la comunidad, reuniendo a agricultores, técnicos, investigadores y representantes institucionales para analizar los retos de la producción ecológica en un contexto marcado por el aumento de la evolución de los mercados y la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles. Durante la jornada se destacó además el liderazgo andaluz en este ámbito, con cerca del 30% de su superficie agraria dedicada a la producción ecológica, y a la importancia de reforzarlo con más inversión, políticas estables y una mejor valorización de estos productos. El programa técnico abordó cuestiones clave como la importancia de la microbiota del suelo, el control biológico de plagas o la evolución del mercado ecológico, insistiendo en la necesidad de trasladar el conocimiento científico al campo. También se puso el foco en los problemas de comercialización y en la distorsión de precios, ya que el margen para el productor se reduce mientras el consumidor sigue pagando precios elevados. Desde COAG Andalucía se alertó además del uso indebido del sello ecológico europeo en productos de terceros países que no cumplen las mismas normas y se reclamó una mayor protección del modelo europeo. La jornada concluyó con un llamamiento a impulsar la promoción, mejorar las condiciones del mercado y reforzar la investigación para garantizar la rentabilidad y el futuro del sector ecológico andaluz. Muchísimas gracias, Roberto Gutiérrez, por ampliarnos las noticias que rodean el campo almeriense hoy. Y en nada terminamos con la información meteorológica. Pues vamos a comenzar el parte meteorológico hablando del riesgo de incendios, que pues todavía
para mañana se espera bajo en toda la provincia de Almería, así como en todo el territorio de Andalucía. Eso sí, el norte peninsular sigue presentando riesgo moderado, alto, muy alto e incluso extremo, y a medida que avance la semana el riesgo de incendio por esta zona, por la zona de la provincia de Almería, sí que aumentará según el mapa de avisos que presenta la EMET. Hoy continuamos con un ambiente, pues en general, estable, con cielos poco nubosos o prácticamente despejados en la mayor parte del territorio. Y en cuanto a las temperaturas, hoy pues se espera un ligero descenso de las máximas en comarcas interiores, mientras que en el litoral los cambios pues van a ser poco apreciables, manteniéndose esos valores de las temperaturas bastante similares a los de los días anteriores. Y el viento, ya lo hemos visto, pues está soplando de componente este. Va a ser moderado a fuerte en la costa, donde se dejará notar especialmente esta tarde, mientras que en el interior va a ser más suave, con intervalos de flojo a moderado. En fin, esta tarde pues va a ser mayoritariamente soleada, con algo de viento en la costa y temperaturas sin grandes cambios, sobre todo en el litoral. Mañana miércoles 25 de marzo la jornada vendrá marcada por un tiempo en general tranquilo. La verdad que tendremos cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes medias y altas que irán cruzando durante el día sin dejar ninguna precipitación. En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a subir, por lo que notaremos un ambiente algo más cálido durante las horas centrales. Por el contrario, las mínimas van a descender, dejando un inicio de la mañana algo más fresco. De hecho, las mínimas rondarán los 9 grados en la capital y los 6 en Huércal, y las máximas pues rondarán los 20 grados. Respecto al viento, soplará flojo y de dirección variable en el interior. En el litoral comenzaremos el día con levante moderado que irá perdiendo intensidad conforme avance la jornada. En resumen, mañana será un miércoles apacible, con más sol que nubes, temperaturas suaves y vientos en general pues bastante flojos. Esta ha sido la previsión meteorológica para mañana miércoles 25 de marzo. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Pues el viernes ya empezábamos a hablar de que el gobierno había aprobado ayudas para el gasóleo agrícola y la compra de fertilizantes, y es que el Consejo de Ministros aprobó un nuevo paquete de medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. Un plan que pone el foco especialmente en uno de los pilares fundamentales de la economía, sobre todo en esta provincia, que es el sector agrario. En total, más de 877 millones de euros destinados a aliviar el impacto del encarecimiento de materias primas clave como el combustible o los fertilizantes, cuyos precios se han disparado en las últimas semanas, ¿no? Entre las principales medidas hablábamos que destacaba la ayuda directa a agricultores para la compra de fertilizantes con una dotación de 500 millones de euros. Y a diferencia de anteriores convocatorias, esta vez no solo podrán beneficiarse quienes reciban ayudas de la PAC, sino todos aquellos que estén registrados como explotaciones agrarias.
También se mantiene la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola que tiene pensado prolongarse hasta el 30 de junio y que no requerirá trámites adicionales por parte de agricultores y ganaderos. El presupuesto destinado a esta medida, a la bonificación, pues asciende a 52 millones de euros. Pues muy bien, al hilo de esto, Asaja pues ha analizado las ayudas al gasóleo agrícola, los apoyos a fertilizantes y la línea de financiación anunciada. Así que, pues sin extenderme más, vamos a escuchar la explicación de cómo han calculado estas ayudas y cuál sería la cuantía real de estas ayudas que va a recibir el agricultor y el ganadero con la ayuda de los 20 céntimos por litro que la Administración ha puesto ahora encima de la mesa. En primer lugar, el periodo de referencia tomado para ese cómputo de ayuda será desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio. Para ello, el agricultor y el ganadero tiene que solicitar a partir del 1 de abril la devolución del impuesto de hidrocarburos del año 2025. Se hará un prorrateo de todo lo que se ha consumido en el año 2025, se cogerá el total, se dividirá por los días naturales de consumo de gasóleo y esos litros consumidos por día será la cuantía que se multiplicarán a los 20 céntimos por litro desde el 22 de marzo al 30 de junio. Y esa es la cuantía que va a recibir el agricultor y el ganadero, siempre y cuando solicite la devolución del impuesto de hidrocarburos a partir del día 1 de abril. Desde Asaja reclaman medidas estructurales y no puntuales, ya que dicen que el incremento constante de los costes de producción, la falta de rentabilidad y la presión que sufren algunos agricultores y ganaderos no se resuelven con ayudas temporales ni con más endeudamiento. En este contexto de reivindicación vamos a escuchar ahora a Doración Blanqué sobre su voz sobre este tema. Ni en ningún tipo de ayuda para este sector. Pensar en una compensación de 55 euros por hectárea para fertilizante o para gasóleo agrícola significa no poner absolutamente nada. Además, no lo pueden solicitar los agricultores que tengan menos de 18.000 metros, porque menos de 100 euros no van a pagar ayudas. Pero en cualquier caso es que menos de 100 euros para una hectárea de hortícola, como digo, es absolutamente ridículo. Echamos de menos que no se haya aprovechado la ocasión para realmente ayudar al sector agro. Ayudas fiscales directas, como es la reducción del rendimiento neto, por ejemplo, ayuda a los autónomos, ayuda a la contratación de personal, ayudas para jóvenes que tanta falta le hace en este sector y para fomentar ese relevo generacional. En definitiva, no tenemos absolutamente nada. Y a esto además hay que añadirle, por ejemplo, que esta ayuda llevan 2 días de entrada en vigor y el precio del diésel ya casi está por encima de lo que había antes de que se pusieran en marcha esta ayuda. Además, falta la convalidación por el Congreso, que todavía no se tiene. Por eso es una buena ocasión para aprovecharlo y realmente poner ayudas que vengan a ayudar al sector agro y no a tomar decisiones. Con estas palabras cerramos este tema, el tema de las ayudas, con la actualización de lo que reclama Asaja, y vamos a seguir atentos a su evolución. Así que, pero por ahora pues cerramos el tema y mañana seguiremos ampliando. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Antes de seguir con el programa de hoy, vamos a volver a echarle otro vistazo a las pizarras de precios, que ya saben que pueden consultar en fhalmería.com. Allí encontrarán todas las pizarras, pero ahora vamos a echarle un vistazo a la pizarra de La Unión, la pizarra de hoy, miércoles 24 de marzo de 2026. Vamos a empezar con las judías y en este bloque tenemos solo la judía Elda, que ha tenido un solo corte de 3,95 €. Pasamos a los pepinos y tenemos el pepino francés con un primer corte de 85 céntimos y un último corte de 75 céntimos. El pepino español, por su parte, ha empezado en un primer corte de 1,10 € y un último corte de 96 céntimos. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1 € y un último corte de 83 céntimos. Calabacines. Está el calabacín fino
con un primer corte de 90 céntimos y un último corte de 77 céntimos. Y el calabacín gordo ha empezado en 81 céntimos para acabar en 70 céntimos. Berenjenas, está la rallada y la larga, y la berenjena rallada ha tenido un primer corte de 1,40 € y un último corte de 1,30 €. La berenjena larga ha empezado en 1,30 € para acabar en 1,03 €. En el bloque de los tomates tenemos solo el tomate pera con un primer corte de 2,77 € y un último corte de 2,71 €. Pimientos, el último bloque de esta pizarra, y está el pimiento avenado. El pimiento avenado, que ha tenido un primer corte de 73 céntimos y un último corte de 57 céntimos. El pimiento italiano verde ha empezado en 3 € para acabar en 2,56 €. El pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,91 € y un último corte de 1,38 €. El pimiento lamullo rojo ha tenido un primer corte de 2,11 € y un último corte de 1,83 €. El pimiento California verde ha empezado en 1,95 € para acabar en 1,89 €. El California rojo, pimiento California rojo, ha tenido un primer corte de 1,95 € y un último corte de 1,86 €. Y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha tenido un primer corte de 2,09 € y un último corte de 1,83 €. Esta ha sido la pizarra de la Unión, la pizarra de hoy, martes 24 de marzo de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Recta final del programa de hoy, y como prometimos ayer, tenemos aquí con nosotros de nuevo a José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería. Perdón, ¿qué tal, José Antonio? Pues nada, pues muy intenso después de ese anuncio de las elecciones andaluzas el 17 de mayo. Muy convencido de todo lo que se dijo acerca del agua ayer en la jornada que se hizo en la comunidad regante del Sartador de Huercalovera, que tenía, digamos, una nómina de expertos impresionante y que dijeron cosas alucinantes. Y bueno, pues con expectativa acerca de todo y con el conocimiento de algunos hechos que ahora vamos a comentar, pues que es para poner el grito en el cielo, ¿no? Acerca de las cosas que se dicen, lo que se hacen y a los niveles a los que llegamos, ¿no? Vamos, sin más dilación, y antes de que me preguntes tú, ya te voy a decir que el delegado de Agricultura que estaba presente en el acto que tuvimos ayer en el Sartador, en la comunidad regante del Sartador de Huercalovera, dio un dato espeluznante. Ahora mismo, y después de las, creo que son 13 danas consecutivas que hemos venido soportando, padeciendo y, entre comillas, disfrutando desde el pasado mes de diciembre, pues tenemos en los pantanos españoles 46.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Y, ojo, eso a unos niveles entre el 85 y el 90% en prácticamente en la totalidad, a excepción de los pantanos de Almería, que vienen pues a dar cuenta de la gran cantidad de agua que se ha conseguido embalsar en este año hídrico. Y digamos, el fantasma de la sequía queda muy lejos. Pues bien, dijo el delegado Antonio Mena que Almería necesita en un año normal de cosecha 250 hectómetros cúbicos y hay 46.000 en España, y dijo que no tenemos un problema con el cambio climático, tenemos un problema con el entendimiento, y yo creo que mejor explicado no puede quedar. O sea, resulta que España tiene 46.000 hectómetros cúbicos de agua
y Almería necesita 250, necesita menos porque algún agua tiene Almería. Y estamos siempre hablando del problema de los trasvases, que no llega agua, que no se solucionan los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que efectivamente es que hay un enorme problema de entendimiento. Es evidente que con 46.000 hectómetros, pues trasvasar agua de un sitio a otro no es ningún problema. Y ojo, este año tenemos ese agua a estas alturas, estamos a mediados de marzo, y todavía nos quedan los deshielos. Ahí vemos Sierra Nevada, que tiene una cantidad de agua en forma de nieve espectacular, que cuando eso empieza a entrar en los pantanos que hay en Negratín, la presa de Rules, y la presa justo que hay al lado de Rules, que no, Beznar, la presa de Beznar, pues evidentemente van a seguir subiendo, amén de que no llueva más en la primavera. Si llueve en la primavera, pues imagínate, al final podemos tener un problema de saturación en algunos pantanos una vez que hayamos llegado al verano. Pues aún así, todavía seguimos hablando de escasez, de falta de agua, de problemas con la sequía, y todo en base a que nuestros representantes políticos no son capaces de desarrollar un diálogo óptimo para que no haya gente suspirando por el líquido elemento. Así de claro. Pues ha sido directo al grano, de eso íbamos a hablar. Íbamos a empezar hablando de esa celebración del Día del Agua que tenía como lema, ¿no? Donde fluye el agua, fluye la vida. Y que, como has dicho, tuvo lugar ayer en El Saltador, en Huelcarovera. Tú estuviste allí, asististe a ese acto. ¿Qué nos cuentas de ese acto? Bueno, pues tuvo una nómina de expertos impresionante, en la que contaron cómo fue la evolución del regadío en España desde 1857 hasta hoy, y lo que ha generado el regadío en puestos de trabajo, en desarrollo de zonas rurales, en el incremento del Producto Interior Bruto, pues hasta darle a Almería todo el desarrollo que ha tenido y situarla entre una de las provincias más productivas de España. Pues todo eso fue gracias a esa evolución que ha tenido el agua, ¿no? Y los expertos empezaron a comentar cosas que verdaderamente fueron muy interesantes para todos los presentes, y empezaron en una conferencia, se hizo una relación del uso del agua, ¿no?, y del uso de la energía provocada o producida por el agua, ¿no? Entonces, de alguna manera, se destacó todavía más el valor del agua, el valor de los pantanos, el valor de tener agua embalsada y el valor de saber distribuir ese agua. El acto empezó a las 10 de la mañana, terminó al filo de las 3 de la tarde y no se movió nadie de las sillas, ojo. Y fue muy interesante. Hubo presidentes de comunidades, estuvo el presidente de FERAL, la Federación Almeriense de Regantes de Almería, como digo, estuvo también el delegado de Agricultura, cerró el acto también el subdelegado del gobierno. Hubo gente de mucho peso, gente muy preparada relacionada con el agua, y dijeron cosas muy interesantes en relación con el uso de agua en Almería, el gran uso que se hace, la alta rentabilidad que se consigue, el gran desarrollo que aporta y la gran problemática de no llegar a entendimientos, porque todo el mundo pensó que en en España como nación, pues evidentemente aquello que falta en Almería pues puede venir de otra zona, y más cuando es un bien de uso común natural, como es el agua. O sea, nadie se imagina que a una parte de España se le va a tapar el sol. Pues bueno, pues sí podemos admitir que una parte de España no va a tener agua. ¿Por qué? Porque en otro sitio pues ve muy plácido que llegue al mar, ¿no? Y eso pues no tiene mucho sentido. Ahí hace falta un cambio de concienciación, y lo mismo que se defiende la vida de los árboles, la naturaleza en su plenitud, los animales, pues también hay que defender un poco el uso del agua, y el uso del agua pues
Es cierto que o bien por trasvases o bien por otro tipo de prácticas se va a conseguir en Almería toda la que haga falta, y ya de hecho pues también hubo un capítulo dedicado a la reutilización de agua, hubo otro capítulo dedicado a la desalación de agua y hubo otro capítulo a las aguas subterráneas. O sea, no solamente el agua nos tiene que caer del cielo, nos puede llegar de diferentes sitios y se le puede dar un aprovechamiento muchísimo mayor que la que se le da en otros sitios, como es la reutilización de aguas, que hace como 10 años se veía como algo esperpéntico el usar el agua que ya había sido manchada por un uso de limpieza o de cualquier otra cosa, el usarla para la agricultura. Pues no, pues ha podido demostrar que ese agua es perfectamente utilizable en agricultura y da los mismos resultados que el agua de lluvia, sin ningún tipo de perjuicio. Ahora ya se ve de otra manera, y la sensación que a mí me dio después de esta jornada es que seguimos teniendo problemas con el agua, pero yo creo que esos problemas están bajo control. Y muchos de estos problemas atienden a cuestiones administrativas, porque tenemos administraciones de diferente signo político. Pues claro queda la importancia de ese elemento del agua, y pues un lema bastante pues bien traído, ¿no? Donde fluye el agua, fluye la vida, bastante claro. Entonces, lo que más destacas, bueno, una jornada muy completa, por lo que veo, por lo que he escuchado, y lo que más destacas dirías que es el dato ese que has comentado al principio, ¿no? Sí, o sea, si tenemos 46.000 hectómetros de agua en España, ¿cómo es posible que Almería no tenga 250? Asegurados, para lo que le haga falta. Claro, siendo tan esencial para la actividad productiva principal de la provincia, ¿no? Efectivamente, hace unos días dábamos el notición de que el Negratín en la Junta de Andalucía había autorizado el trasvase del Negratín. ¿Pero por qué se hace? No, es que hace falta agua en Almería. Vale, sí, ese es un componente, pero hay otro. Al Negratín le sigue entrando agua, y si el Negratín se llena y tenemos un tren de danas en la primavera, como ocurrió el año pasado, ¿dónde metemos el agua si el Negratín está lleno? Y puede ocurrir. Entonces, algunos pantanos efectivamente están desaguando, están permitiendo trasvases, porque tienen que afrontar seguramente avenidas de agua que, si no están controladas, pueden ser auténticamente catastróficas. Con lo cual, ¿qué es lo que está haciendo Negratín? Está dejando sitio para el agua que le va a entrar, porque toda el agua que todavía está en nieve, o sea, no hay nada más que mirar para Sierra Nevada y ver las montañas de nieve que hay en Sierra Nevada, eso se va a convertir en agua de aquí a agosto. Y en algún sitio habrá que meterla, y habrá que dejar sitio. En Rules, en Beznar, en todos esos pantanos donde llega el agua de Sierra Nevada. Pues ahí va a quedar ayer que se celebró el acto por el Día del Agua allí en Huerca-Lovera. Ahí va a quedar el resumen, cómo fue el acto desde tu punto de vista, y vamos a cambiar ya de tema y tenemos que hablar de las elecciones. Las elecciones, ¿cómo pueden influir las elecciones? ¿Cómo nos puede influir a nosotros aquí en Almería? Bueno, ahora no es que llegan las elecciones, ahora lo que llega es la madre de las batallas, por decirlo de alguna manera. Las primeras son las andaluzas, después de las andaluzas yo me imagino que se van a provocar las generales, entre otras cosas porque el mandato del actual gobierno ya expira, acaba, y también tenemos las municipales también para mayo del año que viene. O sea, en el periodo de un año se van a desarrollar las 3 elecciones que más afectan a los ciudadanos, que son las regionales, las locales y las generales del país, ¿no? Yo me imagino que ahora vamos a escuchar muchísimas cosas. Pienso que en la feria de Expo Levante, que la vamos a tener a final de abril, vamos a tener mucha visita de representantes institucionales que, si no fuese por la cercanía de las elecciones, no iban a venir a vernos y no iban a venir a interesarse por todo lo que se expone en esa feria. Creo que va a haber muchas promesas con el agua, creo que va a haber muchas soluciones con la inmigración, creo que van a venir con la varita mágica muchos representantes políticos a decirnos cuántas cosas van a arreglar, cuántos caminos van a quedar perfectos, cuántas inversiones en energía limpia vamos a tener. En fin, yo creo que
nos vamos a disfrutar muchísimo con, digamos, ese tren de ilusiones que van a traer los políticos para solicitar el voto de los ciudadanos y conseguir pues bueno, pues que ellos sigan en el mismo sillón que tienen o mejorar su situación. Es cierto que yo creo que la gran batalla en Almería va a estar entre Vox y Partido Popular, y el gran caballo de esa batalla va a ser la inmigración. Me da la sensación que se va a centrar todo en la inmigración y en, digamos, la visión que tiene Vox de la inmigración, ¿no?, y la visión que tiene el Partido Popular de la inmigración. Desde luego yo creo que la formación política que va a quedar, digamos, más rezagada, por lo menos por lo que dicen las encuestas, es el Partido Socialista, que se ve de alguna manera, digamos, influenciado negativamente por el gobierno de España. O sea, rechazo a Pedro Sánchez se ve en muchos sitios, y aquí en la provincia de Almería es notable. Luego también yo creo que han tenido la mala suerte los socialistas almerienses, que la candidata elegida, María Jesús Montero, yo creo que no va a arrastrar positivamente todo lo que ellos piensan, porque es una mujer muy quemada por haber tenido toda una legislación sin poder desarrollar los presupuestos generales del Estado en ninguno de los 4 años que han estado gobernando en este segundo mandato que ha tenido el gobierno de coalición. Y luego, pues, cuando se fue de Andalucía, que poco después Susana Díaz perdió las elecciones y ya entró Juanma Moreno, pues yo creo que la imagen que dejó aquí en Andalucía con el escándalo de los ERE y demás tampoco le beneficia a María Jesús Montero, ¿no? Con lo cual me parece a mí que no van a la batalla con, digamos, la mejor jugadora, ¿no? Y espero que prácticamente toda la batalla en lo que es la provincia de Almería esté bastante centrada en PP y Vox, y dependiendo del resultado sabremos si PP gobernará con mayoría absoluta o, como ha pasado en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, pues tiene que contar, incluso en Murcia, tiene que contar con el apoyo del partido de Abascal para poder gobernar en Andalucía. Lo veremos en los próximos meses. Creo que va a ser una batalla intensa, creo que van a venir con muchas promesas, y no estaría mal que los ciudadanos anotásemos esas promesas para ver realmente en los que nos gobiernan cómo son, qué dicen y luego qué hacen. Pues dicho queda, la verdad que lo has definido bastante bien, ¿no? La madre de las batallas, y vaya inicio de semana tan completito hemos tenido. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por acercarte a los micros de FH. Bueno, Bien. Mañana más. Pues sí, mañana más. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Y antes de despedir el programa vamos a echarle el último vistazo a las pizarras de precios y vamos con la pizarra de Agroponiente El Golfo, la pizarra de hoy martes 24 de marzo de 2026. Empezamos con las judías, que tenemos la judía Elda con un primer corte de 7,70 € y un último corte de 6 € y la judía Emerite con un solo corte de 7,70 €. Pepinos, tenemos el pepino francés con un primer corte de 73 céntimos y un último de 66 céntimos. Seguimos con el pepino español, que ha tenido un primer corte de 92 céntimos y un último corte de 76. El pepino Almería
ha empezado en 92 céntimos para acabar en un último corte de 85 céntimos. Calabacines. El calabacín fino ha tenido un primer corte de 81 céntimos y un último corte de 64 céntimos. Y el calabacín gordo ha empezado en 76 para acabar en 62 céntimos. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 1 euro con 69 céntimos y un último corte de 1 euro con 30 céntimos. Y la berenjena larga ha empezado en 1 euro con 62 para acabar en 1 euro con 48 céntimos. Pimientos. Empezamos con el pimiento italiano verde, que ha tenido un primer corte de 2 euros con 55 céntimos y un último corte de 2 euros con 48 céntimos. El pimiento lamullo verde ha tenido un solo corte de 1 euro con 51 céntimos. El pimiento lamullo rojo ha empezado en 2 euros con 7 céntimos para acabar en 1 euro con 93 céntimos. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1 euro con 47 y un último de 1 euro con 20 céntimos. El pimiento California rojo ha empezado en 1 euro con 84 para acabar en 1 euro con 48 céntimos. Y el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha tenido un primer corte de 1 euro con 74 céntimos y un último corte de 1 euro con 47 céntimos. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente El Golfo, la pizarra de hoy, martes 24 de marzo de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, martes, un programa en el que hemos vuelto a hablar de esas ayudas, de las ayudas que aprobó el gobierno para el gasóleo agrícola y la compra de fertilizantes. Que el Consejo de Ministros aprobó ese nuevo paquete de medidas, entre las que se encuentran la ayuda directa a agricultores para la compra de fertilizantes con una dotación de 500 millones de euros y que, así como elemento diferenciador que ante anteriores convocatorias, es que ahora no solo podrán beneficiarse quienes reciban las ayudas de la PAC, sino todos aquellos que estén registrados como explotaciones agrarias. También se mantiene la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola, que se prevé que que se prolongará hasta el 30 de junio. No requerirá trámites adicionales, pero sí que no requerirá trámites adicionales, perdón. Pero al hilo de esto, que es lo que hoy hemos comentado, es que Asaja ha analizado las ayudas. Hemos escuchado ese análisis de las ayudas al gasóleo agrícola, los apoyos a fertilizantes y la línea de financiación, la línea de financiación anunciada. Y también, hemos escuchado cómo reclaman medidas estructurales y no puntuales, porque al final dicen que el incremento constante de los costes de producción, la falta de rentabilidad y la presión que sufren algunos agricultores y ganaderos no se resuelven con estas ayudas temporales ni con más adeudamiento. Vuelven a reclamar que necesitan medidas estructurales. En este contexto también hemos escuchado la reivindicación de Adoración Blanque sobre esta ayuda al gasóleo agrícola y ahí hemos dejado este tema. Y luego hemos hablado con José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, que sí que nos ha contado un poquito lo que fue ayer el evento ayer por el Día del Agua en Huerca Lovera, que estuvo él allí y nos ha contado de primera mano cómo lo vivió, todo lo que vio, todos los eventos que hubo y lo que más se le llamó la atención, ¿no? Eso que al final el problema del agua reside principalmente en la falta de comunicación, porque decía que España
disponía de 46.000 hectómetros cúbicos de agua y que la provincia de Almería necesitaba 250. Y pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, la plataforma de podcast. Simplemente pongan en el buscador deseado FH Almería Radio y de esta manera encontrarán todos los programas que hemos emitido hasta el día de hoy. Este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido. Hasta mañana.